לי את הדרך לשוב אליך. גם לי קשה תהיה La persona que Dios puede usar. Tú que me escuchas, ¿verdaderamente estás resuelto a seguir el plan de Dios para tu vida? Si te fijaste bien, usé un adjetivo que no siempre se utiliza y es resuelto. Porque resuelta es una persona que actúa con decisión o determinación y seguridad para resolver asuntos y no se detiene o duda ante las dificultades. Vuelvo a hacerte la pregunta: ¿estás resuelto o resuelta a seguir el plan de Dios para tu vida? Al ser llamado por el Señor a una vida de discipulado y servicio, Pedro dejó su profesión de pescador para convertirse en el líder de la iglesia en Jerusalén. Podemos aprender mucho de la transformación que experimentó por sus logros y sus fracasos. Pedro fue el primero, por ejemplo, que reconoció públicamente que Jesús era el Mesías. Cuando el Señor le preguntó a los discípulos quién creían ellos que Él era, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo registra Mateo 16:16. Al confesar resueltamente su fe delante de los demás, no se cohibió por temor a lo que pudieran pensar. Igualmente, la base de nuestra identidad, tanto en público como en privado, tiene que ser que somos seguidores de Cristo. Nuestras palabras y acciones deben de proclamar que le pertenecemos a Él. Otra circunstancia de Pedro es que después del arresto de Jesús, la fe le flaqueó. Cuando lo desafiaron a decir si había estado con Jesús, ¿qué hizo? Como muchos a veces, con nuestra boca, pero también con nuestros actos, lo negamos. El Señor ya lo había profetizado que Él le iba a negar 3 veces. ¿Te imaginas las lágrimas tan amargas por su acción? Pero déjate lo leo, dice Mateo 26, versos 69 al 75. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, lo vio otra y le dijo entre los que estaban ahí: también este estaba con Jesús de Nazaret. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a imprecarse y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y un gallo cantó inmediatamente. Y se acordó Pedro de las palabras que Jesús había pronunciado: antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos aquí el contraste. Por un lado, Pedro es el primero que públicamente, fuera de tabúes, fuera de pena, fuera de temor al que dirán, públicamente admite que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, y en otra ocasión lo niega rotundamente con juramento inclusive, y alguna traducción dice que con palabras que se traducen como groserías, tomando el vocabulario que ellos manejaban. Entonces, amado, qué lágrimas debe de haber vertido Pedro. Pero hay una circunstancia más que te quiero mencionar. Después de su resurrección, Jesús perdonó a Pedro y lo llamó a amar a las ovejas perdidas del mundo. Él le dijo lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le contesta, apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y contesta, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces, una vez más Jesús le dice, apacienta mis ovejas. 3 veces había negado Pedro al Señor y necesitaba ser restaurado en esas 3 áreas. Somos 3 esencias, espíritu, alma y cuerpo, y cada una de estas negaciones denotaba cuán profundo iba su negación hasta penetrar su espíritu. Por tanto, tenía que ser restaurado y sanado de aquella falta en cada uno de estos niveles. Sin embargo, quiero que notes esto. A pesar de esa aparente tercer falla, Jesús resuelve perdonarle, resuelve restaurarle. Una más. En Pentecostés, después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro entonces comienza su ministerio. ¿Cómo lo comienza? Anunciando el Evangelio a miles de personas. Lo podemos leer en el libro de los Hechos 2, del 6 al 11, o en el verso 41, la continuación de esto. Por medio de él y por medio del poder de Dios que se movía en él, muchos fueron salvos. Por eso, Pedro es un excelente ejemplo de la clase de personas que nuestro Padre Celestial puede utilizar. Si bien Pedro era alguien con fortalezas, también como tú y como yo tenía debilidades. Tú y yo aprendemos de nuestros errores y a través de ese aprendizaje nos vamos volviendo cada vez más obedientes a los propósitos del Señor. Recuerda la pregunta que te hice al principio. ¿Estás resuelto a seguir el plan de Dios para tu vida? Y recuerda que resuelto es quien actúa con decisión y determinación, quien no se detiene o duda ante las dificultades. Pedro falló, sí falló. Pedro tenía el carácter disparejo, sí. Pedro le negó 3 veces, efectivamente. Pero no obstante, después de ser restaurado, después de ser levantado, después de ser reivindicado por Dios, fue el jefe de la iglesia en Jerusalén. Tú y yo, aún con las falencias que tenemos, aún con los errores que a veces cometemos, podemos ser barro moldeable en las manos del Señor. Necesitamos aprender de nuestros errores. Necesitamos ser obedientes a los propósitos del Señor. Yo espero que estés resuelto. Yo espero que estés decidido, porque al Señor está esperando que personas como tú, que ya se dieron cuenta, que han hecho un viaje introspectivo a su interior y, como dice el Salmo, han visto en lo profundo de su ser y han encontrado en lo profundo del ser de Dios esa comunicación, esa vinculación de aquel que, como dice el Salmo 40, nos sacó del fango cenagoso y puso nuestros pies firmes sobre la roca. No lo dudes, Él te quiere usar. Y sin duda, si tú te dejas, te va a usar. Yo espero que te dejes usar por el Señor. Y quién sabe, a lo mejor te adhieres a esa lista de todos aquellos que trastornaron al mundo. Que Dios te bendiga. Shalom.